Vamos a abrir la Biblia, hermanos, ahí en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6. Le mandamos un saludo a nuestros hermanos que están siguiendo la transmisión a través del Facebook. El Señor me los bendiga, los guarde, los siga bendiciendo. A nuestros hermanos de YouTube también les mandamos un abrazo, un saludo, hasta donde quiera que esté llegando este mensaje. Esperamos que sea de bendición para usted, para la vida de su familia, para su matrimonio, para su hogar, para sus hijos. Oseas capítulo 4 versículo 6, hermanos. Yo sé que ya he predicado varias veces de este texto, pero siempre la predicación es diferente. Oseas 4:6 dice así la palabra del Señor en esta mañana: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Vamos a hacer una oración y vamos a poner en las manos de Dios esta palabra, y vamos a creer que Él nos enseña a través de ella, nos guía a toda verdad, a toda justicia, a todo lo que sea correcto. Amén. Te damos gracias, Señor Jesucristo. Nos sentimos protegidos en tu presencia, Padre. Sentimos tu amor, Señor, en tu abrazo. Reconocemos, Señor, que tú nos hiciste y no nos hicimos solos. No nos hicimos a nosotros mismos. Pueblo tuyo somos y ovejas de tu prado. Te pedimos, Señor, que en esta hora tú nos des dirección, le des rumbo y sentido a nuestra vida. Ayúdanos, Señor Jesús, porque reconocemos, Padre, que apartados de ti nada podemos hacer. Las cosas no funcionan, las cosas no salen como quisiéramos, Padre. Pero si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre? Gracias, Señor Jesucristo, por esta palabra que tú nos das en esta hora, por este alimento espiritual para nuestra vida, rico, abundante, Padre, tan necesario para que nuestra vida en Cristo pueda seguirse fortaleciendo, porque está establecido que no solo de pan vivirán los hombres, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Te bendecimos. Amén y amén. Tomen su lugar, hermanos. El Señor me los bendiga de nuevo. Sean bienvenidos a la casa de Dios. Mi pueblo fue destruido por la falta de conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermanos, la iglesia está siendo destruida por falta de sabiduría. Amén. El tema de esta mañana: la iglesia está siendo destruida por falta de conocimiento de Dios, por falta de sabiduría. No me refiero a esta iglesia, me refiero a la iglesia en general. Amén. Y ahorita vas a ver a qué es a lo que me refiero, hermanos, porque pues dice la Escritura que el que crea estar firme, pues mire que no caiga, porque Dios conoce nuestros corazones y nosotros a veces también creemos conocerlos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién podrá entenderlo? Nuestros corazones a veces nos hacen malas jugadas, a veces nos engañan, nos hacen pensar, tener una imagen, una idea acerca de nosotros que a veces no es real, que a veces no es cierta. Entonces, por eso dice la Escritura que si el corazón no nos reprende, es porque confianza tenemos en el Señor. Pero si el corazón nos reprende, hermanos, ¿qué pasa? Pues mayor que nuestro corazón es el Señor. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Hermano, la sabiduría es más que el simple conocimiento. Es más que el simple hecho de saber cosas, de tener información. La sabiduría va más allá, hermano. Y esa es la que le está haciendo falta a la iglesia. Enseñanza no le falta a la iglesia, hermanos. Enseñanza a veces se me hace que hasta le sobra, ¿no?
Información tenemos. Todos traen ahí en su bolsa un celular y a veces pues se la pasa usted viendo YouTube y Facebook y todas las redes en donde la información abunda. Información va, información viene, y hay información de toda clase, hermanos. Información buena, información mala. Pero el problema, hermano, es que la mayor parte de la información que usted recibe a través de las redes sociales, pues es información humana. Y la información humana no aplica. Porque no es lo mismo la información que usted recibe de acuerdo a la perspectiva de un hombre a la información que usted recibe de acuerdo a la perspectiva de Dios. Es completamente diferente. Y por eso le hago la invitación, hermanos, de que si ya va a andarse paseando por las redes, pues de perdido visítenos. Acuérdense de nosotros, que ahí entre todos los canales, entre millones de canales, ahí hay un canalito bien pequeñito que se llama Pastor Feliciano Meléndez. Y ahí pues de perdido, échele un ojo, de perdido acuérdese de nosotros, denle un like. Porque los mensajes que se están subiendo ahí, hermanos, son mensajes de acuerdo a la perspectiva de Dios, no a la de los hombres. Amén. Denle otro fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Primero Dios, yo creo que pronto sale el libro, los que tiemblan a mi palabra. Hermano, este libro es pura palabra de Dios, hermanos. Estábamos mi hermano Miguel y Wendy checando ¿cómo se le llama? Perdón, voy a decir la concordancia, no las citas bíblicas, las citas en general del libro. Y en un principio quisimos hacerlo como que de memoria, ¿verdad? Tú te aprendes esta, tú esta, y ahí vamos acomodando, porque añadimos algunos capítulos y estuvimos ahí checando que no tuviera errores, y llegó un momento en que ya no pudimos, hermano, eran demasiadas las citas. Tuvimos que escribirlo mejor ahí en una libreta, una hojita. Estábamos riéndonos porque pues dice un dicho, ¿verdad?, que más vale papelito corriente que mente brillante. Y es que, hermanos, en serio, ese libro es pura palabra de Dios. Todo, pura revelación, es pura palabra de Dios. Hermano, yo nomás lo escribí, o sea, es pura revelación dada por Dios. Entonces, pues se lo recomiendo pues, ampliamente. Yo le he recomendado libros de autores, hermanos. No va a decir, hermano, usted nomás recomienda su libro. No, acuérdese, yo le he recomendado libros de Charles Swindoll, de Dr. Jeff Dobson, de John Maxwell, de Tim LaHaye, de Gina Getz. Yo le he recomendado libros de muchos autores, hermanos. ¿Por qué se los recomiendo? Porque tengo la seguridad y tengo la certeza de que si yo le recomiendo algo es porque es un libro que va a ser de bendición para usted. De otra manera, yo como pastor tengo una responsabilidad, no me atrevería a recomendárselos. Pero si yo ya los he leído y me he dado cuenta que son libros de mucha bendición, y por eso yo se los recomiendo. Cualquier libro que usted compre de Charles Swindoll, hermano, nada más, eso sí, tenga cuidado, echa lumbre, ¿verdad? Echa lumbre. Pásame otro ladrillo, basado en el libro de Nehemías. El despertar de la gracia, cómo volar por encima del nivel de la mediocridad. Hermanos, son libros tremendos, los libros de este hermano Charles Swindoll. Y pues bueno, hermanos, si yo les estoy recomendando mi libro, pues fue un libro que va a ser de bendición, hermano. No solamente para esta iglesia, para muchas iglesias, para mucho pueblo de Dios. Amén. Pero hermanos, dice el Señor, mi pueblo es destruido por la falta de conocimiento, no porque le falten datos o no porque le falte información pues humana, sino porque le están haciendo falta los datos verdaderos, los datos genuinos, los datos buenos, los datos duros, hermano. Eso es lo que le está haciendo falta al pueblo de Dios, hermanos. La palabra de Dios lo dice y no se equivoca. El pueblo de Dios perece por la falta de conocimiento.
La sabiduría, le decía ahorita, que es más que conocimiento. La sabiduría es lo que tú haces después con el conocimiento que ya adquiriste. Es decir, tú ya leíste la Biblia, tú ya leíste la palabra de Dios, tú ya escuchaste el mensaje, tú ya escuchaste la predicación. Ahora, ¿qué vas a hacer con eso? Ahí entra la sabiduría. Amén. En el momento en que tú pones en práctica aquella palabra, ahí es donde entra la sabiduría. ¿Se acuerda de Salomón cuando llegaron dos mujeres y decían uno, este es mi hijo, y luego decía la otra, no, es el mío? Entonces, ¿qué dijo Salomón? A ver, agarren ese niño, móchenlo a la mitad y denle la mitad a cada una. ¿Qué dijo la verdadera mamá? Dijo, no le haga nada al bebé, déselo a ella mejor. Dijo, no, pues esta es la mamá. Salomón de volada sacó quién era la mamá. ¿Qué decía la otra? No, ni ella ni yo, móchenlo a la mitad. Decía, no, esta no es la mamá. Entonces, la sabiduría es la ciencia aplicada a la vida diaria. La sabiduría es la ciencia de los consejos. La sabiduría, hermano, la sabiduría excede a todas las cosas, hermano. Va más allá de las riquezas monetarias, va más allá de las riquezas terrenales, va más allá de los bienes materiales, hermano. Pero a veces, ¿cómo menospreciamos a la sabiduría? ¿Cómo menospreciamos a la sabiduría? Y no nos damos cuenta que en la medida que menospreciamos a la sabiduría, nos estamos lastimando a nosotros mismos. Nos estamos dañando solos, como iglesia, como congregación, como creyentes, como matrimonio, como familia, como nación. Mire, en mi predicación, los datos de Dios, especifico un poquito más de este tema. ¿Se acuerda que di una predicación acerca de los datos de Dios? Ahorita voy a hacer un resumen. Hemos estado subiendo las predicaciones, pero también se han estado subiendo un resumen, una enseñanza más reducida, y esa la hacemos después del culto. Y voy a volver a tocar ese tema de los datos de Dios. Les recomiendo que lo recuerden porque es un tema importante. Pero ahí en mi predicación, los datos de Dios, especifico más acerca de este tema, hermano. Solo les recuerdo un poco. El pueblo de Dios está pereciendo por falta de datos precisos, por falta de datos verdaderos, datos fidedignos, que sean creíbles. O sea que al pueblo de Dios no le faltan enseñanzas, hermano. Esas le sobran. Lo que le hace falta al pueblo de Dios no son enseñanzas humanas, sino que lo que le hace falta al pueblo de Dios son enseñanzas que provengan directamente de Dios, hermanos, que estén basadas en lo que Dios quiere. Amén. Eso es lo que le hace falta al pueblo de Dios, hermanos. Necesitamos de manera urgente una buena dosis de sabiduría que provenga de lo alto. Amén. Una buena dosis de sabiduría que provenga de lo alto, hermano. ¿Se acuerda que Santiago hace una diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría celestial? ¿Y qué dice acerca de la sabiduría humana? Que la sabiduría humana es animal, es terrenal y es diabólica. Así lo dice, hermano. Pero la sabiduría que desciende de lo alto, la sabiduría que desciende de lo alto es buena, hermanos. Es benigna, llena de amor y de buenos frutos, de buenas obras. Es esa clase de sabiduría la que le está haciendo falta al pueblo de Dios, hermanos. Pero el pueblo de Dios es destruido por falta de conocimiento, pero también anda perdido por falta de sabiduría. Anda extraviado por falta de sabiduría, hermanos. Mire, la sabiduría es provechosa para todas las cosas, hermano. Para todo. Para tu matrimonio, para tu familia,
para tu vida en Cristo, tu vida espiritual, para los negocios, para el trabajo. La sabiduría aprovechan para todo, hermano. Y por eso dice, este texto si quiero que lo abra, Proverbios 4:7, que antes que cualquier cosa, antes que todo, busques la sabiduría, que adquieras sabiduría, y sobre todas tus posesiones, que adquieras la inteligencia. A ver, ¿qué es lo que dice ahí en Proverbios 4:7? Vamos a abrirlo. Proverbios 4:7. Dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Y lo dice en el versículo 5, adquiérela. Versículo 6, no la dejes. Versículo 6 de vuelta dice, ámala, ámala. Ella también te va a amar cuando tú la hayas abrazado. Abrázala, dice en el versículo 8, sí dice eso, engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Dile a la sabiduría, tú eres mi hermana. Y dile a la inteligencia, tú eres mi parienta. Amén. ¿Sabe que no en vano el rey David le enseñaba a su hijo Salomón a que buscara sabiduría antes que otra cosa? ¿Sabe que todos los proverbios los escribió, la mayoría de los proverbios los escribió Salomón? Entonces, el que está hablando ahí en el capítulo 4 de Proverbios, pues es Salomón, hermanos. Y mire, dice ahí en el versículo 4, dice que el rey David, o sea, su padre, dice, él me enseñaba, dice en el versículo 4, dice, si quiere leerlo, Proverbios 4:4, dice, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Desde el principio dice el versículo 1, oíd hijos la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre. Yo también fui hijo delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones, antes que cosas materiales, antes que oro, antes que plata, adquiere la inteligencia. Antes que cualquier cosa, busca la sabiduría. ¿Y sabe qué, hermano? El consejo que le dio el rey David a Salomón, ¿sabe que sí funcionó? ¿Cómo nos damos cuenta de que sí funcionó? Pues porque el rey David no le dijo a Salomón, mira, si en algún día se te presenta Dios y te dice, pídeme lo que quieras, le respondes, sabiduría. No le dijo exactamente eso. Le dijo, adquiere sabiduría, busca la sabiduría, antepon la sabiduría antes que todo. Pero ese consejo que David le dio a Salomón, le sirvió a Salomón. Porque cuando se le presentó Dios y le dijo, ¿qué quieres que te dé? Salomón estaba listo, él ya sabía lo que iba a pedir. A ver, ¿qué fue lo que dijo mi padre? Sabiduría ante todo, antes que riquezas, antes que cosas materiales, sabiduría. Entonces, ¿qué le dijo al Señor? Señor, sabiduría, dame sabiduría. Hermano, ¿cuál fue la respuesta del Señor? El Señor se gozó tanto con su respuesta, porque Dios quiere tener hijos sabios. ¿A usted le gusta que sus hijos sean sabios? A Dios también. Y le agradó tanto la respuesta que le dio Salomón, le agradó tanto, hermano, que le dijo, ¿sabes qué? Por cuanto no me pediste la vida de tus enemigos, ni me pediste riquezas, ni me pediste otras cosas, sino que me pediste sabiduría, sabiduría te será dada, cual nunca la ha habido. Pero además, aún las cosas que no me pediste, también te las voy a dar.
¿Por qué, hermano? Porque el Señor se gozó de la respuesta de Salomón. Pero ¿de dónde salió esa respuesta de Salomón, hermano? Pues salió de su padre, que le había enseñado, lo había orientado. Dice la palabra de Dios: por el camino de la sabiduría te he encaminado, dice en el versículo 11. El rey David encaminó a su hijo Salomón por el camino de la sabiduría. ¿Qué debemos de hacer nosotros con nuestros hijos? Lo mismo. Tenemos que encaminar a nuestros hijos por el camino de la sabiduría. Pero ¿cómo podemos encaminar a nuestros hijos por el camino de la sabiduría si nosotros mismos no atendemos a su llamado? Amén. Si nosotros mismos a veces menospreciamos la sabiduría, hermano, entonces es un error ahí el que estamos cometiendo. Pero mire, la sabiduría es demasiado importante, hermano. ¿Qué tan importante es la sabiduría? ¿De vida o de muerte? Así de importante es la sabiduría. ¿De vida o de muerte? Mire, abra la Biblia ahí en Proverbios 8:33. Perdón, es que la cerré, pero la vuelvo a abrir, no hay problema. Proverbios 8. ¿Qué dice ahí en Proverbios 8:33? ¿Lo lee usted? ¿Lo leemos juntos? A la de 1, a la de 2 y a la de 3. ¿Qué dice? Atiende el consejo. Cuando el pastor te dio un consejo, atiende. Cuando el pastor te diga algo, tómalo en cuenta. No lo está diciendo nada más por nada. Si te lo está diciendo, es por algo. De su experiencia te lo está diciendo. De lo que dice la palabra, basado, fundamentado en lo que dice las escrituras, te lo está diciendo. Atiende al consejo y sé sabio y no lo menosprecies. Pero ¿qué es lo que a veces hacemos nosotros? El pastor ya está viejillo, ya está chocheando. Hermano, no lo menosprecie, hermano. No lo menosprecie, porque ese es el peor error que cometemos los cristianos. A veces menospreciar a la voz de la sabiduría. ¿Saben cuál es el problema, hermano? Que la mayoría de la gente subestima, la mayoría de la gente menosprecia a la sabiduría. Por eso dice la palabra, ahí personificando a la sabiduría, en todo el capítulo 8 de Proverbios, hermanos, que la sabiduría nos hace la invitación de buscarla. Miren, no lo voy a leer todo el capítulo, pero alguna parte, miren, comenzando en el capítulo 8, miren lo que dice: no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia, en las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca y no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Versículo 12: yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Amén. La sabiduría, hermanos, habita con Dios desde el principio. ¿Sabe quién es la sabiduría? ¿Quiere que se lo diga? Jesucristo. Dice en el Nuevo Testamento: sabiduría de Dios y poder de Dios. Cristo, sabiduría de Dios y poder de Dios.
Lea lo que dice ahí, versículo 22 en adelante. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando firmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. La sabiduría clama por las calles, hermano, clama por las plazas, hace oír su voz, pero los hombres, ¿qué? No la oyen, no están dispuestos a escuchar. Seguimos menospreciando a la sabiduría, hermanos. Cuando Dios promete que el que haya la sabiduría, junto con ella va a alcanzar el favor de Jehová, el favor de Dios. ¿Quién es el que haya el favor de Dios? Hermanos, el que haya la sabiduría, junto con la sabiduría va a encontrar el favor de Dios. Lo digo yo, no lo dice ahí versículo 35, hermano. Ahí mismo, se me hace que no lo va a cerrar porque 8:35, traigo muchos textos de ahí. Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará ¿qué? Alcanzará el favor de Jehová. Amén. Pero el que la aborrece defrauda su alma, hermano. Es decir, se defrauda a sí mismo y ama la muerte. Mire, yo sé que llevo años enseñándoles estas cosas y sé que muchos han dudado de mis enseñanzas, porque han dicho cosas como, bueno, pues el pastor dice todo eso, pero no vemos nada. En la vida de él no hay nada espectacular. La iglesia de él está muy sencilla, nada espectacular en la vida de él. Hermano, las apariencias engañan. Amén. A veces dicen, pues no vemos nada. ¿Sabe a qué se refieren cuando dicen no vemos nada? Se refieren a cosas materiales. Pues no vemos nada. Pues no, porque usted lo que usted quiere ver, pues no lo va a ver. O a lo mejor sí lo va a ver, ¿verdad? Pero en su tiempo. Porque la gente, aunque a veces no lo quieran reconocer, la gente es muy materialista, hermanos. La gente es muy materialista. ¿Sabe? ¿Quiere que se lo compruebe así rápido que somos bien materialistas? Pero rápido, hermano, rápido se lo voy a demostrar. No va a tener tiempo usted ni de defenderse. ¿Sabe cómo nos damos cuenta de que somos bien materialistas? La mayoría de los que están aquí tienen casa propia. Algunos de repente tienen hasta dos. Ha habido hermanos aquí que han tenido casas hasta 2 o 3. Y se sienten pobres. Se sienten pobres. Y de ahí no lo sacas. Hermano, si usted tiene casa propia, usted lo que menos es pobre. Usted no es pobre. Usted navega con bandera de pobre. Usted no es pobre. Nomás que somos materialistas. Y nunca nos conformamos con lo que tenemos. Queremos más. Y no valoramos lo que tenemos. Pues sí, hermano, tengo casa, pero yo quiero una cuenta en el banco. Quiero una cuentota. Usted es materialista. A veces no lo queremos reconocer, pero somos materialistas. Y argumentamos que la sabiduría no funciona
porque no lo vemos reflejado en cash. Argumentan que la sabiduría no funciona porque no lo vemos reflejado en cosas materiales. Y si no lo vemos con nuestros ojos, como Tomás, porque hasta eso también incrédulos somos, no le creemos al Señor, no le creemos a la sabiduría. Pues el pastor dice y dice que la sabiduría es bien importante, que es más importante que el oro y que la plata y que todo, pero pues yo no veo nada. Pues no ve nada porque usted es materialista y usted espera ver cosas materiales. Ese es el problema, aunque a veces no lo queramos admitir. Pero ¿qué es lo que dice en Eclesiastés, hermano? Ahora Eclesiastés capítulo 3, hermano, versículo 1 en adelante. Si la Biblia de usted dice lo mismo que la mía, que yo creo que sí, pues espero que sí, no va a traer otra Biblia apócrifa. Dice en Eclesiastés 3 que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, hermano. Hay tiempo para todo, hay tiempo para nacer y hay tiempo para morir, hay tiempo para plantar, hay tiempo para arrancar lo plantado, hay tiempo para matar y tiempo para curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Todo tiene su tiempo, hermano. Quiere ver usted las cosas con sus ojos, las va a ver, pero todo en el tiempo de Dios. Pero eso no significa que la sabiduría no sea efectiva, hermano. La sabiduría es más que efectiva, pero usted se sigue llegando por lo superficial, por lo que miran sus ojos, sigue actuando como Tomás, con incredulidad. Hay tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. ¿Sabe que yo durante mucho tiempo he estado callado? Y usted me dirá, hermano, pues se la pasa hablando, se la pasa predicando. Hermano, hay muchas cosas que Dios me ha revelado y Dios me ha enseñado y que yo las he callado. Y que a veces incluso no las he querido hablar, porque no sé si usted esté preparado. A veces no estamos listos para recibir todo. Mire, hay cosas que yo le he dicho y ni me las ha creído. ¿Qué tal si le digo todo lo demás? Amén. Porque usted dirá, no me suéltelas, hermano. Las voy a soltar. Las tengo que soltar, porque hay tiempo para callar y hay tiempo para hablar. Y llegó el tiempo de hablar, hermano. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Llegó el tiempo de hablar, hermano. Y no me voy a callar, voy a hablar lo que tengo que hablar. Y ya usted si lo cree o no lo cree, pues ya es su cuestión de usted, ¿verdad? Analice su corazón, consúltelo con el Señor, consúltelo con su almohada o no sé. Pero hermanos, todo tiene su tiempo. Dice allá en una de las cartas del apóstol Juan, en la tercera carta del apóstol Juan, en el versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Hermano, el Señor nos quiere prosperar y el Señor nos quiere dar más, pero tenemos que valorar lo que ya tenemos, lo que ya nos ha dado, porque acuérdense que si en lo poco eres fiel, en lo mucho Él te va a poner. Pero si no valoras ni siquiera lo que ya tienes, lo que Él ya te ha dado, entonces ¿cómo te va a dar más? Amén. Pero todo tiene su tiempo, hermano. Y lo importante es comenzar prosperando en nuestra vida espiritual. Y entonces todo lo demás llegará
en su momento, que dice allá en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Lo importante es comenzar por lo espiritual, hermano, y así tiene que ser. Ay, hermano, pero si Dios lo prospera a usted, y si se le suben los humos, y si lo perdemos, hermano, por eso tenemos que comenzar por lo espiritual. Las probabilidades de que se te suban los humos y que te perdamos cuando alguien prospera, hermano, son muchísimo mayores. ¿Sabe cuándo? Cuando no comenzamos por lo espiritual. Cuando buscamos nada más las cosas materiales por lo material. Pero si tú buscas ser prosperado primero en tu vida en Cristo, que prospere tu alma, si tú buscas primero el reino de Dios y su justicia, cuando venga la añadidura es porque Dios va a considerar que ya estás preparado para todo lo demás. Amén. Pero hermano, es que si lo perdemos, pues hermano, pues ahora sí que se va a perder el que se tenga que perder, ¿verdad? Pero no tendría por qué. Porque si tú eres sincero con el Señor y si tú has antepuesto su reino antes que todo, no tiene por qué, hermano. Amén. ¿Sabe que hay mucha gente que a veces no te da una palabra de ánimo? Porque no, y si se ensoberbece, ¿no? Hermano, usted tiene que hacer lo que tiene que hacer, y la persona tiene que sobrellevar pues lo que tiene que sobrellevar, y tiene que enfocar las cosas adecuadamente. Pero dice la Escritura, no le debas nada a nadie. Al que honra, honra. Si tú tienes que honrar a alguien, honralo. Pero y si se le suben los humos, eso ya a ti no te corresponde. Eso ya le corresponde a él y a Dios. Entonces, mire, yo como pastor, yo creo que he hecho lo que he tenido que hacer, hermano. Es decir, yo me he dedicado a buscar la sabiduría antes que cualquier cosa. Me he dedicado a buscar la sabiduría antes que cualquier cosa. Antes que oro, antes que plata, antes que cosas materiales, antes que cualquier cosa, me he dedicado a buscar la sabiduría, hermano, antes que nada. Y yo sé que Dios me va a dar mi recompensa. Mi recompensa va a llegar a su tiempo. ¿Por qué? Porque yo he hecho lo que tenía que hacer. Y hermano, si yo esperé 10 años a que llegara mi esposa, porque yo he dado testimonio que estuve orando 10 años antes de que llegara mi esposa. Las cosas se dicen muy fáciles, pero el momento de hacerlo no es tan sencillo. ¿Usted cree que no puedo esperar 30 a que llegue la bendición de Dios? ¿Se acuerda la historia de Jacob? Cómo tuvo que trabajar y esperar 14 años por su iba a decir por su esposa, pero por sus esposas, porque en aquel tiempo era permitido, ¿eh? Y tuvo 2. Y después trabajó otros 6 años por la bendición de Dios, hermanos. O sea, esperó 20 años para recibir toda aquella bendición. Y entonces, hermano, ¿qué podemos hacer? ¿Desesperarnos? ¿Dejar de buscar la sabiduría porque no, pues no tiene caso, no funciona? No, hermano, la sabiduría funciona y funcionará y siempre va a funcionar. Nada más que la forma en que la sabiduría te bendice, o la forma en que la sabiduría va llegando a la vida de las personas y va creando un círculo de bendición en la vida del creyente, en su matrimonio, en su hogar, con su familia, pues es gradual, hermanos. El Señor te va bendiciendo de diferentes formas, de acuerdo a lo que sea lo más conveniente. Entonces, yo he buscado la sabiduría antes que cualquier cosa, porque eso es lo que dice la Escritura que se debe de hacer, hermano. Que busquemos a la sabiduría antes que cualquier otra cosa, y que su fruto es mejor, dice ahí en el versículo 19 del capítulo 8, que su fruto es mejor que el oro y es mejor que la plata. Ay, hermano,
hermano, pero tengo mis dudas, ¿verdad? Con el oro, pues está bien caro, y compras muchas cosas. Con la plata, pues te vas de shopping y pues lo que sea, ¿verdad? De viaje, comida, lo que quieras. Tengo mis serias dudas, dice, tengo mis serias dudas. Hermano, la palabra de Dios no se equivoca. Dice ahí en el versículo 19, capítulo 8 de Proverbios, versículo 19, dice: mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Hermanos, debemos de buscar la sabiduría antes que cualquier otra clase de posesiones. Amén. Mire, si regresa al capítulo 4, en el versículo 7, dentro del consejo que le da el rey David a Salomón, está hermano: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones, antes que cualquier posesión, adquiere inteligencia. Amén. Ese es el consejo que le da el rey David a su hijo, a Salomón. Y pues eso es lo que he hecho yo, hermano. Y algunos me critican. ¿Sabe que yo tengo familiares que están pesudos? Porque hasta eso, mi familia somos muy buenos para los negocios. Y digo, no, nadie les quita nada, pues es su dinero, ¿verdad? Son sus negocios y son sus cosas. Pero usted cree que yo, en vez de dedicarme de pastor a una iglesia, a predicar, no pude yo haber puesto también negocios y ahorita tuviera una camionetota atropellando al que se le atraviese, bien prepotente, ¿va? Y quítate, ¿va? Y bien pesudo, y sacas la cartera y traes 50,000 pesos en la cartera y hasta se andan saliendo los billetes y todo eso. ¿Usted cree que yo no podría haber hecho eso? Sí pude haberlo hecho, hermano, pero yo he tomado una mejor decisión: anteponer los planes de Dios, anteponer el ministerio, el servir a Dios, antes que cualquier otra posesión, enfocarme en el reino de Dios y en su justicia, en buscar la sabiduría, hermano. No tengo posesiones materiales, pero tengo sabiduría, hermano. Sabiduría buena, sabiduría que desciende de lo alto, hermano. Así que he hecho lo que dice la palabra de Dios. ¿Y sabe hasta el momento que he ganado? He ganado exactamente lo que dice la Biblia. Lo material, a lo mejor muchas cosas están por llegar, pero hay muchas cosas que el Señor ya me ha dado, hermano. Número 1, he recibido el favor de Dios, porque Dios ha estado conmigo en todo lo que hago. Proverbios 8:35. El que me halla, dice la sabiduría, hallará la vida y el favor de Jehová. El Señor ha estado conmigo, hermano, y el Señor va a estar conmigo en todo lo que emprenda, en todo lo que haga. No, si alguien se atraviesa, nos lo llevamos de encuentro, como una locomotora. Se atraviesa una pared, para abajo, porque esa fue la palabra que el Señor me dijo. Dijo: yo te he puesto por muro fortificado en medio de este pueblo, y pelearán contra ti, pero no van a poder contigo, porque yo estoy contigo. Amén. Número 2, Dios me ha dado una vida llena de bendiciones, hermanos, porque el Señor me ha dado muchas bendiciones. Si me quejara, fuera ingrato. Que me faltan cosas, pues sí, me faltan cosas, pero no tengo por qué quejarme, porque estoy lleno, hermanos. Mi copa está rebosando, decía el rey David. Estoy tan lleno que tengo para mí y hasta para dar. Se empieza a desbordar, empieza a caer la bendición sobre mis hijas, sobre mi esposa, sobre mi matrimonio, sobre mi hogar, sobre esta iglesia, sobre mis amigos, sobre los vecinos. Esa es la bendición de Dios, hermanos. Él me ha hecho andar, dice ahí en el versículo 11 del capítulo 4, Él me ha hecho andar por veredas derechas, hermano. Dios me ha guiado por sendas de justicia por amor de su nombre, conforme a lo que dice él también en el Salmo 23.
me ha dado buen juicio y me ha dado un consejo poderoso para darle a la gente, hermano. Dice allá en Proverbios 8:14 que la sabiduría, mire, dice ahí en el 8:14, dice: conmigo está el consejo y el buen juicio, yo soy la inteligencia, mío es el poder, dice. Dios me ha dado buen juicio y consejo para dar, hermano. Me ha dado la ciencia, dice en el versículo 12, conmigo está la ciencia de los consejos. Dios me ha dado la ciencia de los consejos en diferentes áreas de la vida cristiana. ¿Sabe que yo interpreto sueños también? Así como José, yo interpreto sueños. Ay, hermano, ¿y por qué no me había dicho? Pues no me había preguntado. Hermano, pero los interpreta así como José, así bien certero. Sí, hermano, así como José, bien certero, porque es el Señor, no es uno. Eso sí, hermano. Pues si me dice, entonces interprétenme el mío. Una hamburguesa me venía correteando anoche. Hermano, pues ese es un sueño hamburguesero, ¿verdad? Le cayeron atravesados los taquitos de trompo. Es la venganza del cochino. Ya se lo interpreté también. No, hermano, me refiero cuando un sueño viene de parte de Dios, hermano. Siempre desde que yo vine a los pies de Cristo, porque, ¿y desde cuándo tiene usted, hermano? Pues desde que vine a los pies de Cristo, hermano. En mi trabajo me decían, oiga, hermano, es que soñé esto. Y yo les interpretaba los sueños. Y a algún hermano de la iglesia, y a mi esposa, y a mucha gente. Cuando mi amigo Jimmy Carrión tuvo el sueño de aquella mujer que estaba tirada en el suelo, atada de muchos hilos, inmediatamente yo supe que era la iglesia. Y Jimmy me dijo su sueño, yo lo interpreté. Esa que está tirada ahí es la iglesia, que lamentablemente no anda bien y ha sido retenida con las cuerdas de su pecado. Y había pequeños demonios sosteniendo las puntas de las cuerdas. Esos demonios son los que no permiten que la iglesia se levante y empiece a caminar en el nombre del Señor. Y la tienen bien amarrada. Por eso cuando yo le digo la iglesia no anda bien, no me refiero a esta, me refiero en general. No, porque se puede malinterpretar. Esta iglesia, pues si no anduviera bien, pues yo tendría mucha responsabilidad porque yo soy pastor, ¿verdad? Dice la escritura, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Y yo tengo que conocer cómo anda la iglesia. Y de una u otra manera trato de ayudarles. No me refiero a esta iglesia, me refiero en general. Cuando yo le digo que la iglesia no anda bien, se lo digo por algo, con conocimiento de causa. No nada más porque sí. ¿Se acuerdan que le dije que iba a hablar? Ya estoy hablando. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, mire, pero ¿qué dicen? Las riquezas y la honra, pues yo creo que están por venir, hermanos, porque dice la escritura que Dios al que tiene sabiduría también le da riquezas y le da honra. Yo creo que esas van a llegar en su momento. Pero ¿qué dicen los materialistas? No, pues el pastor no tiene nada, pues no tiene ni casa. Bueno, pues no tengo casa, pero sí tengo sabiduría, hermano. Y el hecho de que ahorita no tenga casa propia, pues no significa que no la vaya a tener. Amén. Pero eso lo dicen, hermanos, porque eso realmente es lo que creen. Cuando alguien es materialista, así piensa, lamentablemente. Y lo dicen porque no se dan cuenta de que yo tengo muchas riquezas. Y los que en realidad a veces quizás no tengan nada, o sean ellos, esas personas materialistas que piensan de esa manera. ¿Lo digo yo o lo dice la escritura? Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 3, versículos 17 al 19. ¿Qué es lo que dice, hermanos? Que muchos creen que son ricos, pero ¿qué dice la Biblia? Que son unos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Caray, caray, está duro. A ver, Apocalipsis 3,
porque solamente nos estamos enfocando en lo material, hermanos, y andamos ciegos. No nos damos cuenta que no todo en la vida es lo material. Hay muchas riquezas de otro tipo. Apocalipsis 3, versículos 17 al 19, dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Sabe que también hay en Proverbios, hermanos? Si quieren no lo abra, pero Proverbios 13:7 dice: hay muchos que creen ser ricos y no se dan cuenta de que son pobres. Y hay muchos que creen ser pobres y no se dan cuenta de todas las riquezas que poseen. A veces así somos los cristianos. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. A veces nos creemos pobres y no nos damos cuenta de todas las riquezas que tenemos. Hermano, pero yo lo que quiero es cash. Pues póngase a trabajar. No es que yo lo que quiero es cash. Hermano, pues busque el reino de Dios y su justicia, y Dios se va a encargar también de todas sus necesidades. Me acuerdo cuando un amigo se enojó conmigo que porque me regalaron en aquel tiempo un carrito, no, me regalaron un carro. Ay, ¿por qué nomás a ti te regalan? Pues ponte a servir al Señor, tremendo. Al que sirve al Señor, el Señor lo bendice, el Señor le provee, el Señor tiene cuidado de aquellos que le sirven. Pero si no quieres servir al Señor y quieres que te llegue, pues no te va a llegar nada más todas las cosas de agrapa, ¿va? Dicen, no, hay que servir al Señor, hay que buscarlo. Entonces, la iglesia, hermano, anda muy extraviada. Y decir que la iglesia anda extraviada, pues no es una frase exagerada ni aventurada, es una realidad, hermanos. Pero ¿en qué consiste ese extravío, hermano? Pues que la iglesia no entiende lo que realmente le conviene. Por falta de sabiduría, la gente no entiende lo que realmente le conviene. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo allá en Lucas 41, el Señor dijo: si tan solo el día de hoy, hablando de Jerusalén, si tan solo el día de hoy entendieras lo que es para tu paz, si de perdido hoy entendieras lo que realmente te conviene, pero por cuanto no estuviste listo el día de tu visitación, pues van a venir cosas peores. Y ya sabemos lo que pasó en la ciudad de Jerusalén, porque no estuvieron listos para recibir la sabiduría, hermanos, porque rechazaron a la sabiduría, y pues el que rechaza la sabiduría se aborrece a sí mismo, contra sí mismo está atentando. Tenemos que tener cuidado, hermanos. La iglesia a veces no entiende realmente lo que le conviene, y en lugar de buscar a Dios y de concentrarse en buscar la sabiduría, pues se la pasan buscando puras cosas vanas, puras cosas que no aprovechan. Y ese es el problema. Perdemos nuestro tiempo, hermanos. Y perdemos nuestro tiempo porque no entendemos la voluntad de Dios. Por eso dice Romanos 12:2, que a veces es necesario cambiar nuestra mentalidad, cambiar nuestra forma de pensar, para que podamos entender la buena voluntad de Dios, la cual es agradable también y perfecta. ¿Cómo vas a entender lo que realmente te conviene? ¿Cómo vas a entender la voluntad de Dios? Pues tiene que haber un cambio en nuestra mentalidad. Tenemos que atender a la voz y al llamado de la sabiduría, porque de otra manera va a ser muy complicado, hermano, que podamos recibir este mensaje de parte de Dios. Entonces, las cosas materiales, hermanos, todos las quisiéramos tener, hermano. Eso es sencillo. ¿Te gustaría tener una casa bonita? Pues claro que me gustaría. ¿Te gustaría tener un carro que no se te ande ponchando y se te ande quedando tirado? Pues por supuesto que me encantaría. ¿Te gustaría tener dinero disponible para tus gastos y para lo que necesitas? Pues por supuesto que quiero. Las cosas materiales, pues por supuesto que siempre las quisiéramos tener, hermano. Sin embargo, cuando estas cosas materiales no proceden de Dios,
hermano, tengo que advertirte y tengo que decirte que no van a permanecer. Amén. En cambio dice la escritura en Proverbios 10:22 que las bendiciones que Dios te da son las que te van a enriquecer y Él no le va a añadir tristeza a ellas. Van a ser bendiciones redondas, hermano, bendiciones completas. Si usted recuerda allá en el libro de Eclesiastés, dice: yo he visto un mal aquí en medio de los hombres, que Dios, hay hombres a los cuales les da muchas riquezas, pero no les da la facultad de disfrutarlas. Dice, y esto también es vanidad, y es una calamidad que el hombre tenga tantas riquezas y lo único que tenga es nomás verla con sus ojos, porque ni las disfruta, y las anda disfrutando alguien en vez de ellos. Por ejemplo, alguien que tiene 5 casas, pues nomás porque dice que las tiene, y no porque sus ojos las tienen. Pero ¿a poco se va el lunes a vivir en una, el martes en otra, el miércoles en otra, el jueves en otra, el viernes en otra, y tiene otra para el fin de semana? ¿No? Y entonces, ¿quién habita esas casas? Pues las habitan otras personas. Hermano, pero le pagan renta. Pues sí, renta que se va a una cuentota bien abultada que tiene, y un peso más, un peso menos, pues es que un pelo del gato, pues ni lo siente cuando llega, ni lo valora, ni lo disfruta, ni nada. Y como quiera llega a su casa y lo regañan, ¿verdad? Den otro fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Como quiera no se libra. Entonces, hermanos, cuando las bendiciones provienen de Dios, son bendiciones duraderas, dice la escritura, riquezas duraderas, que dice en el versículo 18, que nadie te las va a quitar, que nadie te las va a robar. Por eso dice la escritura que hagas tesoros en el reino de los cielos, porque aquí los ladrones roban, el óxido corrompe, hermano. Pero si tú quieres disfrutar realmente de esas bendiciones, no las consigas por ti mismo, porque al final no las vas a disfrutar, no vas a tener contentamiento. Ya ahí está el matrimonio, ya trabajamos, ya tenemos una casota, ya se fueron los hijos, se casaron, y ya nos quedamos otros. ¿Ahora qué hacemos? Pues pelear. Pues qué otra cosa. Ya estamos en la casota nomás peleando y peleando y peleando y peleando y peleando. ¿Y quién la va a barrer? ¿Y quién la va a pintar? Pues bárrela tú, pinta la tuya. ¿Por qué? Para eso querías tener esa casota. Entonces decía un predicador: una casota grandota, ¿para qué? ¿Y quién la va a limpiar? Oye, y luego ya cuando estás grande, no, una casota de 3 pisos. Pues si no puedes subir ni el primer piso, ya te subes 3 escalones y te rechinan las rodillas. No sabes ni qué hay arriba. Oye, ¿has subido arriba? No, nunca. ¿Qué hay allá? Decía el niño del chiste: muchos muertos, ¿verdad? Mucho polvo. Pues dicen que los muertos hacen polvo, pues se me hace que hay muchos muertos allá arriba. Entonces, por eso es tan importante la sabiduría, hermano. Pero al pueblo de Dios, lamentablemente, a veces lo que menos le importa es la sabiduría. Se mete en el Facebook, en el YouTube, y anda ahí merodeando por aquí, por allá y por lo demás. De repente ve un video del hermano, del pastor Feliciano, y le saca la vuelta, hace como que no lo vio y le hace rápido. Adiós. Sí. Y luego de repente nada, que le sale otro y le cambia de volada. Le sale un chorda. Ay, ¿qué anda haciendo aquí el hermano? Pum, le cambia de volada. En vez de picarle, abrirlo. Sí. No, anda ahí merodeando en las redes, buscando puras cosas que no aprovechan, pura vanidad, puras cosas que no. Pues el pueblo de Dios lamentablemente anda en todo menos en lo que debería de andar. No se concentra en lo que debería de concentrarse, en buscar la sabiduría de Dios, hermano. Ahora, yo sé que usted me puede decir, pero hermano, a mí sí me importa, pastor. Usted ya sabe cómo soy yo. Le hago un examen sorpresa rapidito y luego lo descubro que no es cierto. Si lo pongo a prueba,
o reprueba o se hace evidente de que no es cierto. ¿Se acuerda de mi predicación? Las buenas intenciones no son suficientes. ¿Se acuerda de esa predicación? Las buenas intenciones solamente son el inicio. A veces somos cristianos muy bien intencionados, pero hasta ahí llegamos, ¿verdad? Pero las buenas intenciones no son suficientes. De buenas intenciones no se come, hermano. Amén. ¿Saben que Dios tiene cuidado de nosotros? Porque si fuera por muchos hermanos, nosotros a lo mejor ya seríamos calaquitas, ¿no? Porque hay muchos hermanos muy bien intencionados que están esperando hacerse millonarios para poder apoyar la obra. El problema es que ¿cuándo van a apoyar la obra? Si no se hacen millonarios, pues nunca la van a apoyar. Pues las intenciones son muy buenas, pero de eso no se come. ¿Se fija? Bueno, en esa predicación, hermanos, de la que usted ya no se quiere acordar, las buenas intenciones no son suficientes. Yo no prediqué de eso nada más porque sí, hermano. Prediqué de ello porque creo firmemente en ello. Y si usted me dice que a usted le importa la sabiduría, pero nunca se toma el tiempo ni nunca se toma la molestia de ir a abrir el libro de Proverbios y escuchar el discurso que da la sabiduría ahí en el capítulo 8, pues hermano, pues no le interesa la sabiduría tanto como usted dice. Porque si le interesara, ¿cuántos saben que el interés tiene pies? Cuando a usted le interesa algo, se mueve, lo busca. No, pero a mí sí me interesa la sabiduría. Bueno, entonces ¿por qué nunca abre Proverbios y nunca escucha el mensaje de la sabiduría? La sabiduría sigue clamando por las calles, sigue alzando su voz. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas, se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended simple discreción, y vosotros necios, entren en cordura. Oigan, escuchen, porque voy a hablar cosas excelentes. Pero ¿quién está dispuesto a escuchar? Nada más se oyen los grillos. Porque mejor andamos viendo la novela, que decía el predicador, la novela es mejor novela. Mejor andamos viendo ahí nuestras series, mejor andamos viendo todo, pero no atendemos a la voz de la sabiduría. Entonces no me diga que a usted le interesa tanto la sabiduría, porque no es cierto. Decimos que nos interesa la sabiduría, y la sabiduría todos los días nos hace la invitación para buscarla, y no atendemos a su llamado. No le damos el valor que la sabiduría se merece, no la abrazamos, al contrario, nos mantenemos lo más alejados de ella posible. Pero luego decimos que nos interesa. Hermano, no confundamos tener buenas intenciones con todo lo demás, porque todo lo demás no lo estamos haciendo. Algún día yo voy a leer Proverbios, algún día yo voy a hacer, algún día, pues sí, pues algún día, a ver cuándo llega ese día. La falta de sabiduría está destruyendo a la iglesia, hermano. Es la que causa divisiones en las iglesias, es la que provoca divorcios, es la que desune a las familias, es la que mantiene perdida y extraviada a la congregación. La falta de sabiduría está destruyendo matrimonios, familias, naciones completas son destruidas por falta de sabiduría. Porque a veces nos creemos muy inteligentes, pero no le hacemos caso a la sabiduría. Queremos hacer las cosas a nuestra forma de pensar, como nosotros creemos que es correcto, pero no estamos atendiendo al consejo, no le estamos haciendo caso a lo que la sabiduría nos está enseñando, hermano. Y las iglesias se destruyen, las familias se dividen, se fracturan los matrimonios, se pierde el patrimonio de toda una vida. ¿Y todo por qué? Por vivir vidas de disolución, por vivir vidas licenciosas y por no atender a la voz de la sabiduría.
Y hasta eso, muchos cristianos son muy apasionados en la obra, hermanos. Hay cristianos que son bien apasionados, pero lamentablemente no son prudentes, lamentablemente no son sabios, y en lugar de ser de bendición, pues la terminan regando. ¿Se acuerda que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 12:30? El que no junta conmigo, desparrama. Te hago una pregunta: ¿tú estás juntando con Cristo o la andas desparramando? ¿Qué significa que la andas desparramando? Utilizando un idioma pues coloquial, ¿verdad? La andas regando. O sirves a Cristo o la andas regando. Pero hermanos, ¿cómo vas a servir a Cristo si no te preparas? Estás lleno de buenas intenciones, pero no te preparas, no desarrollas lo que Dios te ha dado. No estudias, no lees la Biblia. Hablé en la iglesia de San Juan 3:16 el viernes antepasado de 4 razones por las cuales no llega un avivamiento a la iglesia. ¿Cuántos ya escucharon ese mensaje? ¿Cuántos tienen YouTube? Ahí está ese mensaje. Decimos, ¿por qué no viene un avivamiento? Pues hermano, pues ¿cómo va a llegar un avivamiento si hacemos todas las cosas mal? Yo le digo a una persona que se arrepienta y luego se pone a la defensiva: arrepiéntase usted. Pues yo, ¿por qué? Le digo a una persona que se arrepienta: hermano, pues si yo ya me arrepentí. ¿Cuándo se arrepintió? Pues cuando le entregué mi vida a Cristo. ¿Y hace cuánto le entregó su vida a Cristo? Hace 30 años. Y después de 30 años usted nunca volvió a pecar. Pues sí, todos los días. Y luego entonces, y todos esos pecados que se han aventado esos 30 años, de esos son de los que se tienen que arrepentir. Ay, hermano, pues yo pensé que esos ya no contaban. Esos Cristo ya se los llevó. No, pues usted pensó que Dios le dio una chequera en blanco, ¿eh? Y que podía pecar todo lo que quiera. Y luego, ay Señor, ¿por qué no llega un avivamiento? No, pues con la ayuda que le estás dando tú al reino de Dios, al reino de los cielos, pues muy pronto va a llegar. Andas en todo lo malo, haciendo y deshaciendo, porque el que no junta con Cristo desparrama, hermano. A veces somos bien intencionados, traemos todo el power, ¿verdad? Toda la pasión, pero pues andamos, pues como decía el Chavo del 8, ¿verdad? Que decía: mi corazón me late, pero como burro sin mecate, ¿verdad? Andamos, o sea, no somos prudentes, nada nos detiene. Ese es el problema, hermanos, de que somos muy apasionados, pero nunca nos tomamos el tiempo para aprender sabiduría. Termino con esto, hermano. Aprenda sabiduría antes que nada. Aprenda a actuar con inteligencia. Escuche consejo, no lo deseche. Y si ha alcanzado algún tipo de sabiduría, reténgala. No le pase lo que le pasó a Salomón. ¿Qué le pasó a Salomón? Dios le dio toda la sabiduría del mundo, pero luego él, ¿qué hizo? Pues se apartó del camino de Dios. Sí se arrepintió, hermanos, y después escribió el libro de Eclesiastés, pero anduvo un tiempo apartado del camino de Dios. Pero por eso dice Santiago 1:5, hermano: ¿está alguien falto de sabiduría? Pídasela a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche. Lo que Dios más desea, hermano, es tener un pueblo sabio. ¿Se da cuenta de que no hemos tomado malas decisiones? Hicimos bien mi esposa y yo en buscar la sabiduría. Hicimos bien mi esposa y yo en anteponer los caminos de Dios. ¿Usted cree que a mi esposa no le gustaría tener una casa y una casa bonita? Pero ella me ha acompañado.
ella me ha apoyado en la decisión de buscar al Señor, de andar en sus caminos, de buscar la sabiduría antes que eso, o antes que nada, o antes que otras cosas. Y nosotros no hemos lucrado con la iglesia. Si alguien tiene la duda, pues hermanos, hay un dicho que dice que lo que se ve no se pregunta. ¿Cómo te das cuenta cuando alguien lucra? Pues está bien pesudo, 2, 3 casas, cuentas, viajes y de todo. Es muy fácil, hermano, darte cuenta. Nosotros nos hemos rehusado a lucrar con la iglesia, a lucrar con el pueblo de Dios. No porque no seamos bendecidos, el Señor nos bendice y de muchas maneras, pero no lo hemos explotado a usted, ni hemos hecho uso indebido de los recursos, ni hemos buscado enriquecernos a costa de la gente. Y si alguna cosa tenemos es porque hemos trabajado, y hemos trabajado mucho, y usted lo sabe. Es malo vivir del evangelio. Si yo tuviera la oportunidad de dedicarme de tiempo completo al ministerio, ¿es malo? No, hermanos, es un derecho que tienen los siervos de Dios, y yo no he hecho uso de ese derecho, en el sentido de, para no ser gravoso a la iglesia, pues de plano dedicarme de tiempo completo. Pero va a llegar un momento en que, independientemente de los recursos de esta iglesia, pues a mí me puede salir más trabajo produciendo los libros, dando conferencias, predicaciones. Y si yo ya vivo del evangelio, pues eso es trabajo también, hermanos. Para eso estudié. Ay, pero los pastores ni estudian. Pues no sé cuál es, ¿verdad? Yo sigo estudiando. Todos los días estoy preparando predicaciones, mensajes, enseñanzas y de todo. Yo sigo estudiando, hermano. No sé a qué pastores se refieren. Y pues digo, si otros no estudian, pues ese es problema de ellos, ¿no? Dios les va a pedir cuentas. No es mi caso. Y yo creo que si yo me he preparado y estudiado, y si yo trabajo, pues no tengo por qué no vivir de ello, ¿eh? Un doctor estudia nada más de oquis, no vive de eso. Ah, pero es que él estudió, dicen. ¿Y el pastor qué? El pastor también estudió. Es más, peor, porque el doctor no se fue a encerrar en una escuela, y yo sí. Yo estuve 3 años para poder graduarme como pastor en un internado. O sea, bueno, 2 años adentro y 1 de práctica, pero póngase sobre sus pies, hermano. La falta de sabiduría sigue haciendo destrozos en las iglesias, hermano. Sigue dividiendo iglesias, sigue destruyendo matrimonios, sigue dividiendo familias. Hermano, no permita que la falta de sabiduría pues se salga con la suya. Busque la sabiduría de Dios, una sabiduría santa, una sabiduría que proceda de lo alto, hermano. Y le aseguro que su matrimonio va a cambiar. Y le aseguro que su familia va a ser transformada. Y le aseguro que su vida espiritual, su vida en Cristo, va a alcanzar niveles que usted ni siquiera sospechaba. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesucristo, por este mensaje, por esta palabra, porque siempre es buena para nosotros, Señor, porque siempre nos ayudas a través de ella, Señor. Tú nos das cada vez un mensaje nuevo, distinto, un nuevo ladrillo para edificar nuestra vida en Cristo, nuestra vida espiritual. Te pedimos, Señor, que esta palabra que hemos recibido en esta mañana, Señor, sea un ladrillo importante, Señor, que sea un fundamento en donde nosotros podamos seguir edificando nuestra vida cristiana, y que, Padre eterno, a través de esto se estén abriendo nuevos caminos de bendición, porque creemos, Señor, que tú nos quieres dar de tu bendición, de tu ayuda,
pero creemos, Señor, que es la sabiduría precisamente la que abre los caminos a nuevas bendiciones, la que abre los conductos, Padre eterno, para que todas las bendiciones de tu reino puedan descender aquí en la tierra, Señor, y comenzar a bendecirnos y a prosperarnos de diferentes maneras, Padre. Esperamos esa bendición, Padre. Te damos gracias, Señor Jesucristo, porque eres bueno. Amén y amén. Usted estuvo dispuesto a escuchar este mensaje. Espero una bendición de parte del Señor. Den un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. A nuestros hermanos que siguieron la transmisión en el Facebook, les mandamos un saludo. El Señor me los bendiga. Nos vemos la próxima reunión, martes 6 de la tarde, próximo domingo 9 de la mañana, y sigan esperando nuevos mensajes de bendición. Y a nuestros hermanos en el YouTube también les mandamos un saludo, un abrazo. Compartan estos videos si fue de bendición para ustedes esta predicación, esta palabra o estos shorts. Compártalo con aquella gente que no conoce de Cristo, para que ellos también puedan ser bendecidos. El Señor me los bendiga.